103. El amor de Linalise, 1. Si una chica le preguntara a Linalise cómo seducir a un hombre, ella estaría más que feliz de poner a su disposición su conocimiento sobre cómo encantar y acostarse con hombres. Teniendo una lista bastante larga de amantes que disfrutó en estos siglos, sería una mentira decir que la noción de ser tomada por sorpresa e insegura de cómo manejar a un potencial amante permanente la dejó bastante enojada consigo misma y molesta por lo absurdas que eran sus propias emociones en ese momento. Si John hubiera sido un hombre normal, la seducción habría sido rápida, intensa y habría llevado a circunstancias felices sin ninguna preocupación por su parte. Sin embargo, John no era el idiota normal con el que ella podía llevarse fácilmente a la cama y calentarla. No, John era mejor. Se preocupaba por las emociones de las personas y comprendía por qué se comportaban de la manera en que se comportaban preguntándoles. No era alguien que se avergonzaría de ayudar si la situación exigía la ayuda de alguien. Por eso la ayudó Y. Por eso ella se sentía tan atraída por él. Era una buena persona, a la que se sentía atraída por lo tierno y, a la vez, rudo que podía ser con ella. Aún así, John no era ningún santo y su libido estaba razonablemente controlada, como había oído de Ghislaine al respecto. La mujer bestia era más habladora en este sentido en comparación con Zenith, pero incluso la espadachina sabía que no debía dar ningún detalle. La elfa no podía culpar a Gis. De hecho, ya se sentía bendecida por saber tanto sobre él. Linalise necesitaba toda la información que pudiera reunir antes de poner en marcha un plan de ataque Y. Tenía una idea. O dos. Tal vez unas cuantas, pero, solo una parecía factible en su situación actual. Al menos sin quedar atrapada en ella antes de que terminara de conspirar. El primer paso para lograrlo era obtener permiso para seguir adelante con esto. Gis estaba de acuerdo con esto, pero le exigió que prometiera no utilizar a John solo para su propio beneficio. Estaba claro que no estaba celosa, sino posesiva. John era de ellos, por lo que tiene sentido que haya marcado su derecho sobre él. Zenith fue más difícil de convencer, ya que no estaba muy segura de si esto podría terminar positivamente para ellos. Después de todo, ya era un esfuerzo para John haber obtenido el papel de ayudar a Ghislaine con su celo y al mismo tiempo estar cerca de la rubia. Pero después de algunas promesas más, muchas de las cuales se entretuvieron mediante el poder de la magia para hacerlas vinculantes, Linalise supo que había ganado el segundo peor paso de su plan. Ahora era el momento de enfrentar el mayor problema: convencer a John de tener sexo con ella. Lo pensó durante mucho tiempo, pensó en cualquier frase potencial que pudiera usar con él para dar vueltas, pero, la verdad era que había una única opción viable por la que podía optar. ¿Podemos tener sexo esta noche? John había estado a punto de beber un sorbo de su vaso de agua cuando ella le preguntó, pero la expresión de sorpresa en su rostro compensó el hecho de que no se le escapara agua de la boca ante la repentina pregunta. Estaban solo los dos en la cocina mientras él descansaba de preparar algo de comida para el almuerzo mientras GS salía a comprar nuevos suministros. ¿Qué? Vamos, ya llevamos un tiempo con esto, insistió, sabiendo que tenía una pequeña ventaja sobre él. Además, ya le pregunté a Zenith y le pareció bien que cumpliera con algunas condiciones para que esto fuera una relación romántica legítima. ¿Me amas? Aunque quería darle una bofetada por eso, Linalise se dio cuenta de que su sorpresa no se debía a la noticia, sino a que decidió pasar al sexo en lugar de enamorarlo. Fue culpa suya, pero, bueno, ya estaba muy metida en eso. Él ni siquiera se apartó cuando ella se inclinó hacia adelante para besarlo. Y pudo confirmar que la narración lenta y distraída de Gis sobre cómo había sido el beso para ella era precisa. John sabe cómo besar a una mujer felizmente. No cachonda, pero feliz. Ahí está tu respuesta, tarareó la elfa mientras se alejaba. El joven asintió con la cabeza en señal de acuerdo y la miró fijamente. Lemon. Fin del lemon. Estos días han sido esclarecedores. Hasta cierto punto. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde la pequeña reunión con los representantes de Milis, y teníamos previsto tener otra reunión similar el mes que viene. El negocio de las aventuras iba tan bien como siempre, y la situación económica de todo el grupo finalmente estaba llegando a un punto en el que todos éramos capaces de contemplar nuevas expansiones para nuestra casa. El lugar tardaría un tiempo en mejorarse, pero la atención que atraía era suficiente para lograrlo. Quiero decir, si tuvieras que contratar aventureros, ¿por qué no aquellos que estaban tan seguros de su tasa de supervivencia que podían permitirse comprar una casa grande y vivir allí en lugar de en la posada local?
La publicidad era clave para conseguir algunos trabajos únicos en todo el continente, y moverse resultó ser tan tedioso como parecía. Y eso mientras también te mantenías al día con Zenith, Ghislaine y el Inalise. Los recuerdos de lo que pasó la semana pasada todavía están frescos en mi mente, y me di cuenta de que Zenith y Gis también habían estado involucrados por las miradas tranquilas que tenían cuando les mencioné esto. ¿Quién habría pensado que Ellie se habría vuelto tan súper cautelosa antes de seguir con sus planes y? No era como si me importara. A diferencia de lo que sonaba, ella no se quedaba exactamente en mi cama todas las noches, pero se aseguró de copiar el propio horario de Zen en el asunto en un grado menor. Ahora bien, las cosas no eran tan perfectas para nosotros, ya que empezamos a conseguir trabajos más difíciles. Habíamos llegado a la mitad del rango A en el gremio y pronto llegaríamos al rango S. En este punto, había 3 opciones que estarían disponibles para nosotros. 1. Seguir siendo aventureros sancionados por el gremio y, por lo tanto, estar sujetos a la cuota exigida por el gremio. 2. Nos retiramos. Esa opción no fue bien recibida por la mayoría del grupo, y no podía culparlos, ya que el grupo había existido por un corto periodo de tiempo. Por lo que pude averiguar de la cultura local en este sentido, las fiestas estaban destinadas a durar al menos una década. Por lo tanto, no era realmente una opción. 3. Pasamos de un contrato dependiente a un contrato independiente, desprendiéndonos así de la expectativa del gremio de mantener nuestro rango e ingresos actuales. En este caso, también significaría que el gremio dependería menos de nosotros debido a que no tendríamos que pagar la tarifa al gremio después de cada misión y no tendríamos que probar que un cliente había firmado los papeles adecuados. Podríamos exigir el dinero en ese momento, ya que el nuevo contrato establecería un sistema de lealtad diferente. Además, nos permitiría semi-retirarnos fácilmente si fuera necesario por una razón u otra, lo que nos daría la ventaja en caso de que una situación nos llevara a tomar ese camino antes de nuestra jubilación planificada. Como estábamos lejos del rango S, todavía no se podía entregar la documentación correspondiente, ya que teníamos que completar la última docena de misiones de rango que estaban disponibles para nosotros. Durante un tiempo, las cosas iban bastante bien, hasta que regresé a casa con una nueva misión que había recuperado del gremio Y. Y Ghislaine podía decir que era algo que la iba a enojar por la mueca que le estaba haciendo. El resto del grupo se había reunido en la sala de estar mientras yo dejaba los papeles. Una rápida mirada de todos provocó miradas incómodas, ya que podían ver cuál era el problema principal para nosotros, pero también el problema apremiante para Ghislaine mientras la mujer bestia gruñía con fastidio desenfrenado. No voy. En realidad, estaba planeando dejarte atrás, comenté rotundamente, sorprendiendo a la mujer por un momento, pero luego la miré con seriedad. Sin embargo, quien emitió la misión mencionó que eras esencial para esta misión, y me temo que esa no es una opción. La misión fue encomendada por el recién nombrado jefe de la tribu de Doldía, Guilles de Doldía. Para aquellos que no lo saben, ese es el hermano de Ghislaine. Su padre todavía estaba vivo por la redacción del documento, ya que mencionaba que le llegaría gracias a un favor que el anciano le había hecho a uno de los líderes del gremio. Ghislaine estaba visiblemente molesta por este rechazo, pero pude ver que comprendía mi punto y ya sentía. El siguiente problema, que me di cuenta que estaba en la mente de todos los demás en el grupo, era, ¿cómo se suponía que haríamos el viaje al otro lado literal del mundo sin perder al menos un mes en ello? Y la respuesta a eso era un atajo de tipo marítimo. Nos trasladaríamos por tierra al reino Shirone y luego, después de pagar un barco, cruzaríamos el charco hasta el puerto de Zanto. El destino se consideraba el límite de Midis y Merki porque estaba justo en la frontera con el continente demonio. Desde allí nos adentraríamos en el gran bosque y llegaríamos a la tribu de Doldía. En teoría parece fácil, pero el viaje en realidad iba a durar al menos una semana completa de avistamiento del mar. Después de asegurarnos de que los nuevos sellos utilizados para conservar los alimentos durarían tanto tiempo, hicimos un recorrido por las tiendas locales para prepararnos para el gran viaje y luego partimos hacia nuestro primer destino. 5 días después, estábamos entrando en el reino de Shirone con un poco de inquietud en todo el grupo. Iba a ser la primera vez que hacíamos un viaje así en barco Y. No todos estaban seguros de poder soportar el mareo. El barco que encontramos a través del capitán Arnesus era lo suficientemente grande como para albergar a nuestro grupo y hacer el viaje sin problemas. IGS parecía un poco pálido al principio cuando entramos en el barco, pero parecía estar más a gusto cuando se fue a descansar junto a su camarote.
Pasó un día entero y fue durante esas horas particularmente tranquilas cuando noté un problema que pensé que se había resuelto. Ghislaine nos evitaba lo más que podía, y eso no parecía algo evitable teniendo en cuenta la inquietud que sentía antes de nuestra partida. Al principio traté de acercarme a ella con calma, pero la joven se empecinaba demasiado en evitar cualquier interacción potencial. Intenté hablar con ella durante el almuerzo y la cena, pero ella simplemente se desvió hacia otro tema. Al final de ese día, estaba bastante preocupado y frustrado con Guis. Normalmente no estaba tan alterada emocionalmente y sabía que ese enfoque normal no funcionaría con ella. No, tenía que elegir otra forma de acercarme a ella y. En cierto modo, se me ocurrió la mejor idea al respecto. Más o menos. Entonces, ¿Gs se unirá a nosotros hoy para el desayuno? Zenith sonrió levemente. Es increíblemente testarudo. Creo que en este momento es más paranoico que enfermo de verdad. Bueno, supongo que es otra ración que le entregaron en su habitación, comenté rotundamente. Esta vez puedo preguntarle a Roxy o a Ellie. Creo que me iré, murmuró. Después de todo, creo que tienes otro asunto que atender. ¿No sería mejor si fueras tú quien preguntara? Pregunté, pero la mujer resopló, claramente frustrada por este tema tanto como yo. Ghislaine me evita más que a ti, así que, deberías ser tú quien intente atraparla. Asentí. Quizás tenga el mejor plan para resolver este lío por completo. La rubia cuestionó lo que tenía en mente, pero me negué a dar más detalles y simplemente regresé a la cubierta donde estaba el resto del grupo. Bueno, la mayor parte. El Inalis se reía mientras entretenía a algunos marineros con coqueteos, manteniéndose bajo control ya que el capitán pidió que nadie se distrajera por mucho tiempo durante el trabajo, mientras que Roxy estaba sentada sobre un barril y miraba el océano mientras escribía algo en su diario. Ghislaine también estaba allí, y ya me estaba mirando cuando entré en su proximidad. Su cuerpo estaba tenso, listo para salir corriendo al primer indicio de que intentaba llamar su atención y. Ahora era cuestión de acciones rápidas y respuestas rápidas. Me volví hacia la chica, ella podía ver mis labios abriéndose para hablar y parecía lista para alejarse corriendo de mi rango de visión. Gris, murmuré, apretando con fuerza uno de los palos de madera que había recuperado de uno de los barriles cercanos. Estos trozos de madera se usaban para arreglar las escobas rotas en caso de tormenta, y había muchos disponibles. Después de pasar un tiempo preguntándole al capitán sobre ellos, logré comprarle 2. Y luego, antes de que pudiera escapar, ataqué. Atrapa. Tal vez fue instinto, tal vez fue que escuchaba cada palabra que salía de mi boca, tal vez fueron las dos cosas a la vez, pero Ghislaine giró la cabeza para mirarme y atrapó el palo sin esfuerzo. La confusión apareció en su rostro, y luego la sorpresa y la comprensión cuando me acerqué a ella con el otro palo. ¿Quieres entrenar? No había ninguna posibilidad de diálogo, ni yo tenía pensado hablar en mitad de la pelea. Eso no podía ser, no podía ser. Ghislaine también lo sabía, por eso aceptó la oferta tan rápidamente. Sosteniendo el palo como si fuera una de sus espadas, chocamos con cierta moderación. Ambos sabíamos que no podíamos ir con todo como lo haríamos en otros combates y. Ghislaine fue la que más lo sintió. Al principio pensé que era solo el espacio limitado lo que hacía que se contuviera en sus golpes, pero había algo que la carcomía por la mente, algo que era visible a través de su expresión. Lo que significa que era bastante grave si su fachada estoica no lograba seguir el ritmo de esa angustia emocional. El choque fue intenso y duró aproximadamente 10 minutos. No mucho para un combate normal y definitivamente uno de los más cortos que tuvimos, pero, no era algo que esperábamos desde el principio. No fue un final planeado para la pelea, ya que el choque constante entre los palos pareció funcionar y, de hecho, terminó rompiendo el que yo estaba usando y dejando el que tenía Ghislaine en mal estado. El impacto y el chasquido fueron tan intensos que tropecé y caí de trasero, apretando los dientes con un breve dolor pero con total frustración. Aquí. Me tendió la mano. La acepté sin rechistar, pero me animé cuando volvió a hablar. Lo lamento. Suspiré. El palo. Me refería a esquivarte a ti y a Zenith. ¿Quieres hablar de ello? La mujer bestia dudó, pero ambas terminamos encontrando un lugar en su cabina, descansando sobre su espalda mientras nos abrazábamos. Era extraño que estuviera tan tranquila, pero me di cuenta de que el mástil había hecho más de lo habitual ya que estaba tan tensa. Entonces, ¿por qué estás enojado conmigo? No estoy, soltó.
Es solo que, no me gusta lo que está pasando. Ser invitado a visitar tu antigua tribu. El hecho de que hayas aceptado esto tan fácilmente, intervino Ghislaine medio enojada, aunque su furia disminuyó momentos después. Yo solo, ¿vas a dejarme ahí? ¿Qué? Por supuesto que no, respondí en estado de shock. ¿Por qué haría eso? Sabes que no tengo la mejor relación con mi familia. Estoy consciente de eso, sí. Entonces, ¿por qué lo aceptaste? ¿Por qué quieres que vuelva a ver a mi familia? Suspiré. Gris, puede que lo odies y no puedo culparte por pensar eso, pero necesitas cerrar el ciclo tanto como ellos. ¿Cierre? Preguntó en voz baja. ¿Realmente lo necesito? Has estado evitándonos a Zenith y a mí durante casi varios días porque no querías hablar de ello. Soy consciente de que no estás contento con esta decisión, pero creo que puedes darte cuenta de lo intensa que es tu reacción. ¿Y? Está bien que te enojes tanto por algo así. Lo es. Presionó y resoplé, acariciándola un poco más. ¿Entiendes que el objetivo de esta visita es simplemente decirle que no y luego irte? ¿Qué? Preguntó Ghislaine con una confusión total que se reflejaba en sus palabras. ¿Qué quieres decir con que simplemente no? Es lo que parece. El objetivo de este viaje es que te pares frente a tu hermano, lo mires a los ojos y le digas lo que sientes al respecto. ¿Cómo quieres que termine esto y terminar con esto de una vez por todas? ¿John? Sí, Gris. Respondí con curiosidad y ella gimió. ¿Acabas de pagar para que yo solo le diga no a mi hermano al otro lado del mundo conocido? Mis labios se crisparon. El dinero no es tan importante. ¿Era el dinero del partido? Vamos a recuperar el dinero gracias a la recompensa del gremio, le respondí alegremente y suspiré mientras la abrazaba con más fuerza. Y el grupo está contigo en esto. ¿Qué pasa si dice que se niega? Entonces, lo rechazas, respondí secamente, lo que provocó que ella se enfadara. No es que él pueda hacer mucho al respecto. Puede intentar obligarnos a quedarnos. La palabra clave aquí es intentar, Gris, respondí con calma, tarareando mientras le rascaba una de sus orejas leoninas. Ella se estremeció ante el contacto, pero logró suspirar satisfecha por el trato. Si intenta hacer algo así, el grupo se irá de una forma u otra. Y tú eres parte del grupo. Ella asintió, aceptando la respuesta, pero terminó quedándose dormida sobre mí justo cuando terminé de decir eso. También había estado privada de sueño durante la sesión de entrenamiento. Le di un rápido beso en la frente y cerré los ojos un poco. El entrenamiento me había agotado un poco, pero creo que lo que me desconcertó fue lo agradables que eran las olas en ese momento. Aún no me había dado cuenta de que las cosas eran más complicadas de lo que la misión las presentaba. Lucario, novelas ligeras. Omake 2. Caricias, 2. Cuando Zenith finalmente decidió ir a ver a Ghislaine y John para ver cómo estaban después de escuchar que habían peleado bastante duro entre sí, esperaba encontrarlos acurrucados en algún lugar alrededor de la nave y yendo en silencio al resto del mundo. Tampoco le pareció que tuviera sentido hablar demasiado cuando finalmente los encontró, uno abrazado al otro mientras Ghislaine, ahora dormida pero atenta, permitía que el joven le acariciara las orejas bestiales con tanta ternura como podía. La vista era tan reconfortante como siempre, pero no tan tranquila como antes. De hecho, cuando Zenith se unió al dúo en la cabaña de Ghislaine, se dio cuenta, mientras abrazaba a la chica por detrás, de que estaba tensa. No estaba entrando en pánico directamente, pero algo la había angustiado. Y, al principio, Zen pensó que era algo relacionado con el tema lo que la había hecho evadir interacciones con otras personas antes en ese viaje. Muy pronto, la propia Ghislaine demostró que esa suposición era errónea. ¿Zen? No era John, ya que en ese momento estaba durmiendo, y la rubia frunció el ceño suavemente hacia Ghislaine cuando sintió que la mujer bestia se movía un poco. ¿Sí? Lo siento por evitarte. La disculpa era esperada y bien recibida debido a lo sincera que sonaba. Zenith simplemente se acurrucó más cerca, sintiendo que cualquier empujón contra la chica era algo innecesario para la ocasión. Ella sonaba arrepentida y su cuerpo estaba reaccionando a eso desplomándose de manera triste. Está bien. No estoy enojado. Lo soy. Por mí mismo, argumentó Gis rotundamente. Pensé que toda esta visita habría terminado de forma desagradable. Zenith suspiró, sintiéndose un poco agotada por evitar que el Inalis molestara demasiado a Roxy.
La elfa se había vuelto demasiado juguetona con la pobre chica migurdiana por alguna razón desconocida. No vamos a matar a tu familia si no nos van a atacar. Para su sorpresa, la mujer de cabello plateado resopló. Eso no es lo que me preocupaba. En ese momento, la sanadora sintió que su expresión se transformaba en una de confusión. ¿No? Yo, pensé que me ibas a dejar abandonado allí. El abrazo se hizo más fuerte por instinto, pero Zenith se tomó unos segundos de silencio para digerir lo que Ghislaine acababa de decir. Había esperado tantas razones potenciales detrás de ese tipo de situación, pero esta en realidad se había llevado la palma y la había dejado atónita. ¿Qué? Es estúpido, lo sé, la mujer bestia intentó razonar, pero pronto fue interrumpida por la rubia. No es estúpido, solo que, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Preguntó Zen, tratando de reconstruir el rompecabezas sobre lo que podría haber llevado a la espadachina a reaccionar de esa manera. La forma en que me convencieron para hacer esto. No me siento feliz por eso ni siquiera ahora, pero supongo que tal vez fui un poco, demasiado lejos con esa suposición. En cierto modo, Zenith podía entender cómo se le había ocurrido semejante idea, pero, al mismo tiempo, le parecía un poco brusco llegar a ese punto tan rápidamente. Sí, John podría haber manejado mejor la noticia y la presión para resolver este problema para Ghislaine. Puede que fuera un poco hábil para hablar de corazón a corazón con la gente, pero no era infalible. Y este pequeño lío era prueba de ello. No te estamos abandonando. Lo sé, aceptó Ghislaine sin dudarlo. Y lamento haber pensado eso. No deberías, argumentó Zenith. Sí, no fue justo que llegaras a esa conclusión, pero admito que John podría haber expresado sus palabras o actuado mejor de lo que lo hizo antes de que nos fuéramos. Él no es malo, pero no es perfecto. Y creo que por eso es perfecto. Ghislaine tarareó. ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, si fuera el caballero perfecto y apuesto de brillante armadura, sería demasiado para mí, argumentó la muchacha. Y creo que tú no estarías tan feliz de estar en esta situación si fuera así. La mujer bestia asintió, pero Zenith estaba lejos de terminar. En este momento es una buena combinación de cualidades positivas y negativas, lo que lo convierte en una buena persona de pies a cabeza. ¿Quieres decir que, sería demasiado aburrido o demasiado desagradable si fuera perfecto? ¿No lo haría? El comentario provocó un murmullo de aprobación por parte de Ghislaine. No era tan difícil imaginar lo incómodo que sería tener a un caballero elegante y moralista a cargo de la fiesta. ¿Habría una fiesta para empezar? Aún así, ¿crees que debería ser castigado? Zenith se sintió alegremente maliciosa en esa situación. ¿Quién podría culparla? Ella solo estaba enseñándole a su futuro esposo a ser menos tonto al manejar este tipo de asuntos delicados. Ghislaine se giró ligeramente y su único ojo mostró confusión e interés por ver qué estaba tramando la rubia. Se urdió un plan y el resultado final fue nada menos que divertido. John terminaría despertándose con un gemido en la espalda, ya que ya no estaba descansando en la cama, sino en el suelo debajo de ella. Las chicas habían decidido echarlo de la cama mientras ambos se abrazaban en una alegre muestra de afecto en el suave colchón. Una parte de él estaba molesto, pero, por otra parte, tal vez se merecía algo de eso. Tratando de contener una pequeña sonrisa, decidió no vengarse de Zenith. Este plan diabólico solo podría haber sido urdido por alguien tan astuto como el curandero, y aunque estuvo tentado de regresar con una broma, finalmente descartó esa opción. Sabía que se lo merecía y. Con suerte, ayudaría a Ghislaine a sentirse más reivindicada y menos preocupada por las sorpresas desagradables para cuando llegaran a su destino. Ahora, ojalá el suelo de la cabina fuera tan indulgente como él lo estaba siendo ahora con estas dos chicas descaradas. Fin de lo maque. Lo que sabía de las tribus de hombres bestia era particularmente limitado debido a la poca información que provenía de esas pequeñas comunidades de personas. Había razones por las que las tribus existían a pesar de lo relajadas que se habían vuelto algunas leyes con respecto a este tipo de personas en el siglo pasado. 1. Una tradición de aislarse de los demás por desconfianza que estaba profundamente arraigada en su cultura debido a varias campañas de represión contra su especie. 2. La mayoría de los hombres bestia eran particularmente salvajes, y solo un puñado de tribus realmente mantenían una apariencia de modestia humana. En términos sencillos, solo un puñado cumplía con las expectativas sociales, como usar ropa adecuada y no revelar demasiada piel de una sola vez.
Por suerte para nosotros, la tribu de Doldía era bastante progresista en ese tipo de asuntos, ya que la desnudez se limitaba en cierta medida a los niños de corta edad y luego se restringía cuando llegaban a la adolescencia. Iba a ser un detalle incómodo del que tener cuidado, pero no vi otras razones al respecto. Ghislaine se puso bastante habladora una vez que bajamos del barco y recorrimos los últimos kilómetros a pie. Su razonamiento era que no quería que cayéramos en trampas que podrían haber sido instaladas por su antiguo miembro de la tribu. Como la gente de allí era bastante hostil con los forasteros, no había duda de que tendríamos que estar atentos a las emboscadas. Nuestro camino estuvo libre de problemas mientras nos acercábamos a la tribu Adoludía. Vimos pasar algunos hombres bestia que ya nos miraban, pero ninguno intentó hacer nada raro. Vi todo tipo de orejas de animales allí y realmente me sentí tentado de acercarme a esas orejas peludas para que me acariciaran. Ah, sí, la fuente de mi deseo más oscuro, y estaba caminando directamente hacia una tribu formada por personas con esas características especiales. Simplemente estoy intentando caer en alguna obsesión ahora, ¿no? Definitivamente debería haber pensado en esto antes de ponerme en esta situación. Bueno, espero que eso no cause ningún problema. Al menos, ese no fue el caso hasta que algo bastante curioso se acercó a nosotros. Moviendo su cola alegremente, respirando pesadamente y mirándome con ojos mareados, simplemente no pude contenerme de agacharme y erizar todo ese pelaje blanco prístino que tenía. Un cachorro grande, aproximadamente del tamaño del perro de mi tía. A primera vista, diría que el perrito tenía aproximadamente 1 o 2 años, bastante joven y listo para crecer más grande, más peludo y más juguetón. ¿Quién es un buen chico? Sí, tú lo eres. Sí, tú lo eres. No tengo nada que explicar. Es un cachorro, es adorable, quiero acariciarle la cabeza y disfrutar de su pelusilla, y no aceptaré un no como respuesta. Hasta donde pude ver, el cachorro no tuvo ningún problema en disfrutar de los cuidados y el cariño. Acostado boca abajo, el perro me permitió rascarle su redonda panza mientras ladraba felizmente. ¡Qué asco! Au, Gris, ¿no me dijiste que tu tribu tenía un perrito?, tarareé, girando mi cabeza para saludar a la mujer bestia y griega. Viéndola mirar la escena con los ojos muy abiertos y un rubor en todo el rostro. Esto me confundió, ya que el resto del grupo parecía compartir mi misma reacción ante este agradable descubrimiento. Zenith en particular parecía tentada a acercarse y unirse a las caricias, mientras que Roxy se mostraba más contenida pero claramente adoraba la idea de rascarse esas lindas orejas ella misma. Ellie sonreía y se reía ante la muestra de afecto, mientras que GS parecía bastante divertido por la situación general. Aún así, el resto del grupo notó mi mirada confusa y luego notó la propia respuesta de Ghislaine a esta escena. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estábamos solos. Unos cuantos hombres y mujeres, todos con atuendos tribales, nos miraban fijamente. No, a mí en particular, mientras jugaba con el adorable cachorro que en ese momento jadeaba de alegría al ser acariciado en su panza. Todos parecían sorprendidos, conmocionados, escandalizados y, de alguna manera, demasiado interesados para mi gusto. Después de esa extraña debacle que concluyó cuando detuve las bromas juguetonas al traer al perro en mis brazos y llevarlo de un lado a otro, finalmente fuimos recibidos por esos exploradores y civiles que pasaban por allí que estaban atónitos por este desarrollo, que vigilaban las fronteras tribales. A quien yo sostenía tiernamente y permitía que se acurrucara contra mí y me lamiera el cuello no era otro que la bestia sagrada, el ser legendario que estaba destinado a ser tomado por un héroe y ayudarlo a derrotar al diablo / rey demonio. Sí, este era el equivalente de Mew de Pokémon, excepto que era solo un cachorro con un gran destino en su nombre. Por cierto, el nombre de los cachorros es Leo. El resto del grupo fue conducido hasta el pueblo principal, donde la gente se detenía durante sus tareas para mirarnos y luego notar que llevaba a su bestia sagrada en mis brazos. A pesar de lo importante que sonaba todo eso, no veía ninguna razón para tratar al lindo cachorro como una figura solemne. De hecho, el cachorro parecía más que feliz de mantener este status quo. Nuestro pequeño recorrido por la tribu terminó tan pronto como llegamos a la casa del jefe, el hombre que había pedido reunirse con nosotros y el hermano menor de Ghislaine, Gies. El hombre parecía bastante rudo, con músculos al descubierto ya que no llevaba ninguna camisa. Tenía la misma forma de orejas que su hermana, pero parecía un poco menos ancho en términos de tamaños proporcionados. Más delgado, pero aún musculoso y alto.
A su lado, un hombre bestia mayor, su padre Gustav, y en su regazo, un bulto de tela que contenía a un pequeño bebé en su interior. Un recién nacido, una niña a juzgar por los ruidos que provenían de ese adorable paquete. Eres una tía, Gis. Felicidades. Para su crédito, Ghislaine logró mantener en silencio su reacción, pero su ojo visible se abrió ante la noticia inesperada, incluso mientras miraba la prueba clara de dicha noticia. Así es. Ella es Lineana, tu sobrina. Punto. Lamentablemente, esta es solo una parte de la razón por la que busqué tu regreso, Ghislaine. Como mi padre intentó lograr muchas veces, quiero que regreses a la tribu y recuperes tu rol anterior. Tu vergonzosa conducta pasada está perdonada. La mujer bestia le dirigió una larga mirada a su hermano, luego a mí mientras le dirigía una mirada de apoyo, finalmente a Zenith quien sonrió amablemente, y por último a su hermano una vez más. Rechazo esta petición, Gies. Ghislaine, has estado huyendo durante un tiempo. Es hora de que regreses a casa, respondió Gustav, pero su hija le ofreció una pequeña sonrisa. Ya encontré mi hogar. Y esas palabras parecieron sacar al anciano de su esperanza y dejarlo con una mirada atónita. Es ridículo. Un grupo de aventureros no puede considerarse lo mismo que una tribu, replicó Gies mirándome. Y tengo motivos para creer que usted puede haber influido en esta visión que tiene mi hermana, John Buchanan. Depende de lo que consideres como influencia. Como líder de la tribu, exijo luchar contra ti para reclamar a mi hermana de regreso al lugar al que pertenece Y. No, respondí rotundamente. Y yo, espera, Gies hizo una pausa. No. Creo que hay un malentendido. Crees que desafiarme haría que Ghislaine cambiara de opinión, pero este grupo mío no es una manada. Puede que lo tenga tan cerca de mi corazón como si lo fuera, pero todos son individuos independientes que tienen la opción de quedarse o irse, comenté rotundamente. Respeto tu tradición porque soy tu invitado, al igual que mi grupo, sin embargo, el deber de un invitado se corresponde con sus derechos, y uno de ellos es el respeto personal a su individualidad y sus propias creencias. En particular, debería ser Ghislaine a quien se le pregunte sobre esto en lugar de a mí, pero puedo suponer que hay una razón por la que estás evitando preguntarle eso directamente. La sorpresa permaneció en su mirada por un momento, pero luego asintió con la cabeza. Entonces, lo que estás diciendo es que, Ghislaine no está siendo obligada a permanecer en tu grupo. Así es, en efecto. Sin embargo, no confundas la falta de una obligación forzada con la falta de voluntad de permanecer en ella. Ghislaine tomó una decisión, una que se hizo consciente de que todavía defiende debido a que se sintió en casa y en paz con ella, argumenté con calma, volviendo mi atención hacia Gis misma y. Me quedaré en este grupo, proclamó con calma. Pero más allá de eso, te debo una disculpa. Gies se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Ghislaine te ofrece una disculpa. ¿Es una broma, hermana? No me estoy riendo, ni nadie debería hacerlo en este momento. Esto va más allá de los asuntos de la tribu, pero creo que te mereces que te digan lo mucho que me enfado por las muchas veces en las que me he podido comportar de forma exagerada. ¿Solo por la gorda? ¿No eras un hermano santo, Gies? Aunque admito que a veces fui demasiado lejos cuando se trataba de mostrar mi fuerza, no eras mejor con algunos de tus amigos. Ambos éramos niños estúpidos, convengamos en eso. Puedo decir que has cambiado mucho desde la última vez que te vi. Te ves más feliz. Más tranquilo. Más manso, pero por elección propia, retienes esa ferocidad tuya y la usas como arma solo cuando es necesario. Y puedo decir que te comportas menos como un idiota. Pareces un líder apropiado. Ambos compartieron una sonrisa antes de que su momento fuera interrumpido por más gorjeos felices provenientes de cierta niña. Gies parpadeó ante los ruidos de su hija y luego miró con curiosidad a su hermana. ¿Quieres abrazar a tu sobrina, hermana? Parecía que las cosas finalmente se estaban solucionando para siempre, ya que la reunión llegó a su fin y el resto de la tribu dejó de mirarnos fijamente y se mostró más cordial hacia nosotros. Su progreso no llegó al punto de una resolución rápida, pero al menos estableció los primeros pasos que ambos hermanos necesitaban para reparar lo que se había roto por los errores de la juventud y la distancia. Todo iba de maravillas, y entonces, lo que pronto se convertiría en una fuente constante de caos y molestia, nos llamó la atención. Alguien levantó la mano para hacer una pregunta. Gies se dio cuenta y gruñó mientras también le daba un golpecito en la frente a la persona con la que estaba demasiado familiarizado.
Sí, Murasaki. Lucario, novelas ligeras. ¿Puedo recibir una palmadita en la cabeza de Johnson también? Preguntó la chica gato, destacándose del resto debido a su pelaje y cabello de color oscuro y sus sospechosos ojos amarillos. Ella me estaba mirando. Fruncí el ceño ante la petición y luego miré fijamente a Giles. Se encogió de hombros, su padre gimió y suspiró mientras sacudía la cabeza y griega. Ghislaine no tenía ni idea de lo que estaba pasando ya que parecía no estar familiarizada con la figura. El resto de los espectadores también tuvieron reacciones encontradas, pero decidí intentarlo. Quiero decir, ¿quién hubiera esperado que las cosas se pusieran incómodas tan rápido? Asentí lentamente, Murasaki sonrió feliz antes de correr hacia mi regazo. Con la cabeza apoyada en mi regazo, no vi ningún problema. Al principio. Luego, cuando comenzaron las caricias, me di cuenta de dos detalles, los cuales me alarmaron y angustiaron bastante. En primer lugar, el gatito ronroneaba demasiado. Y, definitivamente, no solo por diversión. Señor John. ¿Qué dijiste? Pregunté secamente y ella se tensó. Nada. Entonces, también vi que algo surgía de lo más profundo de ella. Y en ese momento supe que no era ella a quien estaba acariciando la cabeza y que este intento de ser íntegro y amigable se había visto empañado por deseos retorcidos. Con todos estos detalles combinados, se me ocurrió una solución sencilla. Lo empujé y retrocedí hasta una posición más segura. ¿Oí, qué fue todo eso? Preguntó Murasaki con una mirada molesta. No sé, ¿de qué fue toda esa estupidez, muchacho? Lo reprendí, entrecerrando los ojos al ahora presumido chico, gato. Solo intento hacerlo especial para ambos, Bukarin-sama respondió alegremente. Este comportamiento desvergonzado solo me hizo fruncir aún más el ceño. Basta. ¿O qué tilde? Esa bravuconería seguramente desapareció tan pronto como comencé a pellizcarle las mejillas y tirar de su cara. ¿Qué? Qué rudo y, está bien, demasiado, no puedo fingir y, me rindo. Retiré mis manos de él, dejando a Mura para que cuidara sus mejillas hinchadas. Malvado. Pervertido. Mis disculpas para Murasaki. Es un nómada que se instaló hace apenas unos meses. Puede que empiece a moverme muy pronto, ya que quizás haya encontrado a alguien digno de seguir. Dios no. Bueno, supongo que esperaré un mejor momento para reclamarte como mi compañero, Bukarin-sama. Lo dudo. No puedes reclamar una pareja que ya es tu pareja, murmuró Ghislaine y ese comentario no pasó desapercibido para nadie. Todas las miradas estaban dirigidas a Ghislaine, claramente sorprendida por la noticia. ¿Quieres decirnos que el líder de tu grupo es? Mi compañero, sí. Lo reclamo ahora, confirmó rotundamente antes de mirarme. ¿Te parece bien, John? Miré a Zenith y griega. Ella levantó 2 pulgares hacia arriba. Obviamente. Turieli, murmuró Gustav, y luego sonrió. No puedo evitar sentir que es una buena elección. Giles no lo aprobaba tanto por el ceño fruncido que mostraba, mientras que Murasaki hizo pucheros, sus ojos destellaban una compleja mezcla de astucia, fastidio e intriga. Un cóctel emocional peligroso al que iba a prestar atención durante nuestra estancia aquí. Porque sí, a pesar de que el trabajo estaba hecho, Giles nos atacó rápidamente y dejó en claro que habría sido descortés que nos fuéramos sin al menos pasar la noche en la aldea de la tribu. Así que sí, el día aún no había terminado, pero entre bestias divinas que necesitaban una palmadita en la cabeza, potenciales familiares protectores de Ghislaine, y ahora un chico gato afeminado y pervertido, creo que este iba a ser un día muy largo para mí y el resto del grupo. Ojalá hubiera sabido que la diversión era mucho peor de lo que había previsto. Roxy se estaba acostumbrando poco a poco a la vida de ser miembro del grupo. Fue duro, sí. No se puede negar eso. Entre misiones tediosas, cuotas que completar en términos de contribución personal y las burlas generales de otras mujeres dentro del grupo, se sentía como si estuviera en paz consigo misma. Si bien uno se sentiría desconcertado por tal concepto, sería una mentira decir que estaba demasiado atascada con su investigación. Las interacciones sociales podían ser divertidas y podían convertir un día en algo más emocionante y fructífero. Específicamente cuando se trataba de explorar más en una civilización que estaba bastante protegida debido a los lazos ancestrales con el señor demonio de la antigüedad.
La chica migurdiana era una ávida exploradora, la novedad de añadir una huella en la ciencia fue suficiente para impulsarla a revisar lugares que normalmente la desalentarían debido a los peligros potenciales asociados Y. Sin embargo, ahora se estaba divirtiendo. John le dijo que no se alejara demasiado mientras hacía un recorrido por las tierras de la aldea, y la chica de cabello azul estuvo de acuerdo. No hubo escaramuzas con los asentamientos cercanos, pero se sabía que los elfos eran bastante territoriales y podían ver con desdén el deambular de un migurdiano. Un punto que estaba dispuesta a tener en cuenta mientras miraba a su alrededor, sabiendo que los elfos eran buenos con los disparos precisos con sus arcos y flechas. La caminata produjo algunos resultados peculiares. En concreto, unas cuantas ruinas que alguna vez fueron utilizadas por los sirvientes de la plaza como puestos de guarnición. No quedaba mucho de esos edificios que alguna vez fueron fuertes, pero sí algunas insignias que conectaban la influencia del señor demonio con este lado del mundo. No había libros, ni mensajes ocultos, ni reliquias. Sin embargo, Roxy terminó encontrando algunos sitios ancestrales de casas anteriores para la tribu de los de Goldia. La aldea tuvo que mudarse varias veces en los últimos 2 siglos entre hambrunas, guerras y falta de tierra fértil para explotar. Cuando la migurdiana regresó de su pequeña exploración, encontró a todo el grupo mezclándose con la aldea hasta cierto punto. John estaba charlando con el jefe de la aldea y su padre mientras jugaba un poco con la bestia sagrada y mantenía a Murasaki alejado de su regazo. Ghislaine estaba haciendo muecas pero, no obstante, se estaba divirtiendo jugando con algunos de los niños bestia alborotadores que querían ver qué tan fuerte se volvía, y Zenith y Elinali se parecían ocupadas hablando con algunas mujeres y sus niños pequeños. Todos parecían estar divirtiéndose, con la única excepción, por el momento, de GS. No era como si estuviera haciendo algo tedioso. Se había ofrecido a preparar algunas tazas de té para los demás, mencionando que el clima y el entorno le parecían apropiados para la infusión. Pero cuando Roxy se acercó para tratar de ver cómo estaba, lo encontró con una expresión extraña mientras estaba ocupado preparando una taza para John. Cuando se acercó lo suficiente, cambió a una mirada algo más agradable, pero, la actitud anterior simplemente le pareció mal a Roxy. Sí, puede que no haya estado allí por mucho tiempo, pero que alguien como GS, que ella sabía que era amigo de John, tuviera ese tipo de expresión mientras preparaba algo para su amigo le resultaba preocupante. Parecía triste, contenido, inquieto. ¿Puedes traerle este té a John? Tengo que consultar algunas cosas con algunos hombres bestia que me pidieron mi gran consejo sobre cómo colocar trampas llamativas. Lucario novelas ligeras. Eso sí que lo sabía. Su presentación había despertado el interés de algunos de los cazadores, lo que le permitió mostrar sus habilidades con su habitual estilo arrogante. Roxy no tenía nada que decir sobre su coartada, pero el té era demasiado sospechoso como para que no lo estudiara de cerca después de que GS desapareció de su vista. Y lo que dedujo de esto fue, que no era té. Roxy estaba desconcertada por esta idea, confundida incluso mientras estudiaba el contenido de la taza usando algunos hechizos. No, las hojas utilizadas no eran del tipo correcto. ¿Podría ser que GS se equivocara? Tal vez. No sería la primera vez que Roxy tuviera que arreglar un error torpe de alguien. Sería la primera vez para GS considerando que normalmente no era tan torpe, pero tal vez empacó algunos ingredientes en bolsas diferentes a las habituales Y. Ella tendría que alertarlo de eso. Pero no antes de retirar el líquido envenenado y prepararle a John una taza de té. Roxy encontró un verdadero obstáculo para hacerlo bien. Lo había hecho varias veces, pero había ocasiones en las que lo arruinaba. Y adquirió un hábito que ahora conservaba mientras levantaba la taza y le echaba un vistazo. Parpadeó y luego, sonrió. Me hace bien beber. Fue entonces cuando su cerebro captó lo que acababa de suceder. Esta costumbre de comprobar personalmente el té con un sorbo se debía a las muchas veces que se preparaba té para sí misma. Pero esta vez no era para ella. Y posó sus labios en los bordes de la taza durante 2 segundos. Tal vez 3 escandalosos si tuviera que ser más honesta consigo misma. Sus mejillas se encendieron y su primera reacción fue simplemente prepararlo de nuevo y arriesgarse a que se echara a perder. Esta mezcla salió bien, por lo que se siente mal desperdiciarla de esa manera y. Sería una mentira decir que, como mujer de investigación, esto le permitió estudiar más a fondo las profundidades de su actual admiración por el líder del partido. ¿Era moralmente incorrecto? No, si se lo callaba.
Los errores ocurren y ella simplemente olvidó que este error ocurrió. En realidad no hubo errores como solía decir uno de los extraños hombres que John mencionó, solo accidentes felices. Sí, esto fue solo un accidente feliz. Ahora ella entendió el significado detrás de ese tipo de cita a través de esta peculiar circunstancia. Y como esto era solo un experimento científico, no se sonrojó en absoluto cuando el hombre bebió felizmente el té que ella preparó y no se puso colorada cuando él lo felicitó, diciendo que era una mezcla bien hecha. Afortunadamente para Roxy, Ghislaine no estaba a su alcance para olfatear material potencial de chantaje. Ya había tanto de eso en su cabeza que el elfo simplemente lo usaría como arma y la hurgaría aún más hasta convertirla en una nuez avergonzada. Bueno, al menos se salió con la suya. Se sintió un poco mal por hacerlo. Pero se sintió bien, en cierto modo. ¿Deseo? No lo interrumpí rotundamente con la única respuesta que podía salir de mi boca. Pero... no. ¿Quiero palmaditas en la cabeza? Vete de aquí, lo reprendí rotundamente, recibiendo más quejas de Murasaki. Acababa de terminar de explicarles a Aries y Gustav por qué manejar una simple planificación de cultivo solo estaba dañando sus tierras y cómo hacer que fuera más fácil para ellos producir más productos de sus campos de manera extensiva, con Murasaki taladrando mis oídos con peticiones que tortuosamente tendían a lo saludable con expectativas de lascivia. Yo era un hombre fuerte con mucha paciencia, pero esa paciencia no era ilimitada y, en ese momento, estaba listo para dejarle paso al señor chico malo. Lo entiendo, el chico gato es un pervertido, no hay razón para hacer un gran alboroto por esto más allá del hecho de que me estaba taladrando los oídos con sus pedidos. Y ninguna cantidad de no lograba pasar por su obstinada línea de trabajo. Por un momento pensé que estaba perdiendo la cabeza con ese tipo de trato, pero cuando lo pensé con claridad mientras me concentraba solo en este lío y en cómo resolverlo, encontré una solución. Y esa solución estaba vinculada a la única forma en que podía alejar al chico gato de mi trasero y dejar de coquetear intensamente o dejar que me empujaran a un lado. Nada demasiado extremo, supongo, y todo comenzó con un plan simple que involucraba a Elina Lise. La mujer elfa se sorprendió por la solicitud que le envié y, aunque estaba bastante intrigada por el motivo por el que la quería, decidió ayudarme a prepararme para esta ocasión, pero a cambio de un favor en casa sobre una posible cita romántica. Vi problemas con ese tipo de precio a pagar, especialmente cuando tuve que dar el paso más grande posible cuando tuve que hablar con Murasaki y actuar de la mejor manera posible. Entonces, ¿quieres ponerme a prueba, haciéndome pasar la noche en tu casa de huéspedes? Preguntó Murasaki y yo asentí. Sí. Porque encontraste mi determinación irresistible. Porque fuiste de una terquedad exasperante y necesito miembros del partido con mucha fuerza de voluntad para completar el cupo, observé. Además, no pareces una mala persona. Y quiero ponerte a prueba. Asintió ante mi corrección, pero sus ojos brillaron con una oportunidad potencial. ¿Esta prueba implicaría una posible participación en el juego? Depende de tu comportamiento, admití, mintiendo tan fácilmente como respiraba. Mi cara se mantuvo firme a pesar de todo el lío al notar que el chico gato estaba completamente convencido, meneando la cola alegremente mientras se acercaba para recibir un fuerte abrazo y caricias. Me las arreglé para empujarlo sin sonar demasiado intenso al respecto y sin interrumpir mi primer intento. Una vez que la trampa para el chico gato estuvo lista, simplemente me alejé y seguí caminando por el resto del día, esperando la cena y luego a mi pequeño plan. En lugar de irme caminando a mi cabaña, me uní a Ghislaine y Zenith. Las chicas inicialmente no sabían lo que estaba pasando y. En general estaban entretenidas por lo que había hecho para lograr que el pequeño alborotador enfrentara un poco de su propia medicina en manos de alguien que tenía más experiencia y estaba más intrigado por este escenario que él. Entonces, lo que yo obtendría de esta experiencia no sería a través de mi manejo personal de la misma, sino a través de Elina Lise misma. Lemon. Fin del lemon. Una vez más, lamento haberme entrometido. Nada de eso, murmuró Ghislaine de mal humor, intentando centrar su atención en descansar y echarse una siesta mientras se acurrucaba conmigo. Mientras tanto, Zenith asintió mientras me abrazaba desde el otro lado. Fue una escena muy relajante en la que me preguntaba cómo le iba a Elina Lise con Murasaki. Sabía que él era un alborotador con su coqueteo desvergonzado, pero sabía que Elina Lise le daría un duro golpe de atención con su propia experiencia en su contra. No obtendría una respuesta adecuada a eso hasta la mañana siguiente.
Murasaki finalmente se uniría al grupo, el Inalise le aseguró que se comportaría si quería unirse o ella personalmente le daría algún castigo que sabía que le importaría. Lo primero que noté fue un cambio completo de atuendo, un elemento que sorprendió a la mayoría de la aldea cuando vieron al cowboy en la entrada. Y no era el bonito y sencillo vestido blanco femenino que llevaba, sino la campana atada a su cuello a través de una gargantilla delgada. No te decepcionaré y te ayudaré, John-sama. Y no te decepcionaré a ti tampoco, mami. El Inalise se rió un poco, sin importarle lo curioso que era ese apodo y yo simplemente decidí ignorarlo, sabiendo que era solo su magia la que permanecía en la mente del chico gato. Aún así, al final del día, cuando pronto nos íbamos, conseguimos un guardabosques en el que confiar en futuras misiones y. Podía decir que esta iba a ser una situación problemática con los gatos a la que habría que prestar atención. Aún así, tenía la sensación de que él iba a mantener una relación muy estrecha con este problemático chico gato. Nuestro regreso a casa fue un poco complicado. No fue el viaje lo que realmente creó problemas. Después de todo, Ghislaine había vuelto con su familia y ahora podía decir con orgullo que podía visitarlos sin que la presionaran para quedarse allí permanentemente. Era legítimamente libre de ser quien quisiera ser, con el resto del grupo feliz con la noticia y listo para volver a nuestras vidas sin tener que preocuparnos por este tipo de cosas en el futuro cercano o incluso lejano. No, el viaje no fue el problema, ni siquiera en lo que respecta a los medios que utilizamos para volver a casa. El mismo barco, el mismo viaje, sin complicaciones, solo buenos negocios. Sin embargo, volvimos un día antes de lo previsto y no le pasó nada a la casa mientras estuvimos fuera. Fue una buena noticia y, en ese momento, no había nada que pudiera habernos advertido del terrible peligro que pronto acecharía sobre nuestras cabezas. En forma de un niño gato que se comportaría como lo haría un gato si tuviera la oportunidad de ser domesticado. Han pasado 4 días desde que estuvimos aquí y. No te atrevas a empujar ese jarrón. Yo, lo hice de nuevo. Murasaki era lo que yo llamaría un mierda. No necesariamente un mierda malo, pero sí frustrante. Un mierda malo sería el tipo de individuo tipo duendecillo que favorecía el caos sin pagar por sus errores. Murasaki tuvo la decencia de pagar esto con su dinero y aceptar recortes en su salario mensual si no tenía dinero disponible en ese momento. Era un gato, algo que Ghislaine solo parecía capaz de controlar con moderación. Intenté emplear a el Inalise, pero es posible que haya ido demasiado lejos con él, hasta el punto en que Murasaki simplemente se sentaba en el sofá, apoyaba la cabeza en mi regazo y miraba hacia adelante sin pensar ni pensar. Era como si hubiera sufrido un reinicio, y no ayudó que la mujer elfa sonriera y se riera cuando le pregunté qué hacía exactamente. Es un secreto tilde. Lucario novelas ligeras. Por el bien de mi cordura, no pedí ninguna aclaración. Sin embargo, lo que sí pedí fue algo bastante más importante. En este caso, ¿cómo le estaba yendo con sus condiciones actuales? Estable y mejorando, pero le aconsejé que se hiciera revisar por Zenith y por mí. Sabía que podía sonar un poco paranoico, pero una mirada rápida no vendría mal. Y a el Inalise le pareció bien esta opción. Ahora bien, Murasaki no era más que el inicio de los problemas, ya que también recibía algo de atención de la gente. En particular de los hombres, con un par de mujeres que podían percibir la feminidad que emitía su aura petulante. Era bastante divertido ver a muchas intentar acercarse al chico gato, solo para retirarse apresuradamente cuando se daban cuenta de que la chica linda era en realidad alguien que no encajaba en esa categoría. Por el contrario, las mujeres lo encontraron una sorpresa divertida y la diversión pasó de la víctima de su apariencia engañosa al propio Murasaki, ya que estaba sudando un poco cuando quedó claro que se había formado un club de fans de mujeres para intentar acosarlo. No hasta el punto de obsesionarse con él sí, pero si estuviera allí, se quedarían mirándolo. Mucho. Era espeluznante, no se podía negar, pero como Murasaki era un gremlin, parte de ese escalofrío estaba justificado solo por el karma. Ahora bien, no soy de los que desearían el mal a los miembros de mi propio grupo, pero realmente no los perdonaría por ser voluntariamente unos capullos con los demás sin una razón adecuada. Murasaki puede que ya haya puesto freno a algunos de los peores que había visto en la aldea de Dedoldía, pero el ser punzante era un hábito terrible de eliminar, y llevaría mucho tiempo que ese hábito suyo dejara de ser tan intensamente irritante. Para los demás, las cosas iban relativamente bien.
El Inalise estaba mejorando su estado de ánimo y su actitud hacia las interacciones sexuales, y ahora tenía más control a la hora de evitar ir demasiado lejos con sus parejas. Era un largo camino, pero estaba claro que estaba cerca de cruzar la mitad del camino. Ghislaine sonreía más que antes debido al hecho de que ya no tenía que lidiar con la idea de ser traída de vuelta y nunca abandonar su aldea, ya que esa preocupación había desaparecido para siempre en ese momento. Y esto se mostraba aún más en su estilo de lucha. Siempre había un bloqueo en sus propios pasos cuando se trataba de atacar, una restricción mental que la hacía algo menos rápida y fuerte de lo que debería ser. Esto ahora había desaparecido después de los 2 últimos entrenamientos que nos habíamos demostrado a los dos. Y decir que la mujer bestia estaba feliz sería quedarse corto. Los que realmente mostraron comportamientos extraños sin razones aparentes fueron GS y Roxy. El primero fue bastante desconcertante, ya que podía decir que algo realmente estaba arruinando la naturaleza generalmente relajada de GS, que parecía haber sido dominada por una sensación de paranoia. Estaba nervioso, molesto y bastante tembloroso a veces. Era una vista extraña sin duda, pero no dije nada, ya que podría haber sido solo su reacción a la falta de cartas de Therese. Demasiado pronto, así fue como me excusé de investigar el tema por el momento. Roxy era diferente en ese sentido, ya que estaba claro que era algo relacionado conmigo. Traté de acercarme, pero ella simplemente lo reprendía con otra tarea en la que estaba ocupada yendo a hacer compras. Zenith estaba tan perpleja como yo, pero había esa sonrisa de comprensión y diversión en el rostro de Ellie que me decía que no era necesariamente nada malo, pero era suficiente para avergonzar profundamente a la chica de cabello azul. Una vez más, no presioné al respecto, entendiendo que era algo de lo que Roxy no estaba lista para hablar conmigo. Más allá de estos cambios y el entrenamiento posterior, que se sintió un poco más ágil y liviano, podría decir que se esperaba que las cosas volvieran a la normalidad. O, al menos, íbamos a volver a la normalidad, ya que finalmente estaba decidiendo sobre 2 posibles tutores para revisar. Después de la siguiente misión, podríamos tomarnos un descanso y trabajar en el entrenamiento y expandir todo el lugar para convertirlo en algo más grande y más cómodo para el grupo en crecimiento. Aún así, fue durante uno de esos días en que Zenith y yo estábamos al aire libre y regresábamos a casa con bolsas llenas de comida y otros recursos que terminamos encontrando una vista de lo más inusual en esos días tranquilos. ¿Ese es, Paul? ¿HMM? Pregunté con un zumbido, mi mirada pronto se movió antes de fijarse en la escena que encontró Zenith. Y efectivamente era Paul, aunque no parecía muy feliz. No éramos nosotros, eso lo entendí, pero algo o alguien lo había sacado de quicio. No estaba segura de qué había pasado para que algo así le molestara, pero seguro que fue una sorpresa verlo tan enojado. Eso parece. ¿Qué crees que le pasó? Preguntó Zen con el ceño fruncido y perplejo. No parece tan tranquilo. En realidad no lo sé, admití antes de mirarla con calma. Pero puedo ir a preguntar en el gremio. Tal vez podamos obtener algunas respuestas allí. Era lo mejor que podíamos hacer sin acercarnos a ese tipo, y no estaba planeando acercarme a Paul y preguntarle. Nada había cambiado para que yo estuviera dispuesta a acercarme a él, y aún así tenía curiosidad por ver qué podría haber sucedido para poner tan furioso a ese tipo. Y la respuesta que recibí fue un documento de misión que llevaba de regreso a casa, con una sonrisa apenas contenida en mi rostro porque sabía que iba a provocar algunas muecas una vez que se lo mostrara al resto. Ah, sí, no tiene nada de malo dejarse llevar por la curiosidad. Y la oportunidad de tomarnos un largo descanso del trabajo con el dinero que esto nos iba a dar. La familia real está buscando un grupo de aventureros de rango S para ayudar a sus defensas actuales para el cumpleaños de la princesa Ariela Nemoyasura. Presenté la nueva misión, colocando la documentación correspondiente sobre la mesa para que todos la vieran. Nos asignarán el papel de proteger las habitaciones en las que se encuentre la princesa durante todo el día. Como era de esperar, todos fruncieron el ceño. Especialmente Zenith, que era un poco más consciente de lo que esto implicaba a largo plazo y de que no era el resultado esperado de una visita al gremio. Y su malestar ante la noticia se hizo público rápidamente a través de una respuesta muy simple. Estaremos estacionados en el Palacio de las Concubinas. Ahora bien, eso parecía poner aún más de mal humor, ya que el término concubina era algo que todos aquí podían fácilmente llamar prostituta. Sin embargo, en este escenario en particular, el término era un poco más complicado.
Las concubinas reales eran más bien una referencia a lo que debería ser un harén real. Excepto que el rey es un completo idiota y se suponía que las mujeres tenían dos roles en esa relación, placer y ayudar a crear herederos. Entonces, ¿es como un burdel real? Adivinó Murasaki, y Roxy inmediatamente tiró de sus mejillas. Guaya, ¿por qué me estás lastimando? Que eso es porque hiciste una comparación incorrecta. El Palacio de las Concubinas es un lugar donde las concubinas reales, mujeres casadas con miembros de la familia real como amantes del rey, tienen el deber de crear nuevas ramas de la familia real. En cierto sentido, es como un burdel, excepto que solo el rey puede acceder a él en todas sus funciones y no tiene que pagar por ello, comentó GS con descaro, lo que provocó que el migurdiano se tensara y resopló ante la refutación contundente pero correcta. Supongo que esa es una forma de decirlo. Y es una práctica terrible, señaló Zenith enojado. Lucario novelas ligeras. Lo cual no estamos apoyando, interrumpí con calma, mirando seriamente a la rubia. A quien estamos protegiendo es una hija del rey y no va a visitar ninguna de las salas donde se desarrollarán asuntos desagradables. Eso no quita que sea horrendo e inmoral. Asentí y la chica me miró con dureza, pero podía entender que no íbamos a ayudar al rey a lastimar a las mujeres que estaban dentro del lugar. Además, como se celebraba el cumpleaños, sería un poco increíble que el monarca realmente usara esta oportunidad para hacer algo cuando había muchos invitados y muchos asesinos potenciales. De todos modos, ¿cómo relacionaste esto con Paul? Preguntó Ghislaine. Zenith me dijo que fuiste a ver qué pudo haberlo hecho enfadar tanto, pero no veo cómo esto se relaciona con eso. Oh, Paul quería aceptar este trabajo a pesar de que no tiene suficientes hombres. Tiene un nuevo compañero en su pequeño grupo, pero no es suficiente. ¿Hay alguna razón en particular más allá de que sea un pervertido? Preguntó Zenith, descartando que Paul quisiera estar en el Palacio de las Concubinas para ver algo de acción. En realidad, está intentando encontrar a alguien allí. Un viejo amigo suyo trabaja allí, una de las criadas. Espera, ¿en serio? Preguntó GS, finalmente sonando como su antiguo yo. Nunca pensé que Paul encontraría otra razón más allá de mirar a algunas chicas desnudas. ¿Qué más sabes al respecto? Suena un poco extraño que él hiciera esto solo por un amigo. Insistió Ghislaine y yo no podía aportar mucho más, ya que la recepcionista no tenía toda la historia para que yo la supiera. Solo sé que se puso muy furioso cuando le dijeron que no. Y también parecía bastante molesto consigo mismo por ello. Eso no ayuda mucho, concluyó Zen, cerrando los ojos pensativamente. Entonces, ¿lo haremos? Última misión antes de un parón de 2 meses. Entrenamos, solucionamos algunos asuntos de la casa y otros asuntos privados, y también podemos visitar algunos lugares sin tener que trabajar allí. Esa última parte pareció intrigar a la mayoría del grupo. Sería como unas vacaciones en familia. Tal vez podríamos ir a alguna playa mientras estábamos allí. Sería una buena manera de pasar el verano, y también una actividad tediosa para algunos miembros del grupo. Sí, no había muchas esperanzas en ese sentido. Aún así, no debería ser difícil proteger a una niña de 4 años para su cumpleaños. Otro cambio en el asunto de la edad, ya que hice que Ariel fuera 2 años mayor.